30, ¿estamos listos ya? ¿Sí? Bien. Génesis capítulo 30, voy a leer una porción de este capítulo, no el capítulo completo. Mientras prediquemos, sí lo vamos a leer completo. Pero ahora solamente una porción de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila o Bilha, Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió a Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Vamos a orar. Padre, te pedimos una vez más tu auxilio en este momento, en este tiempo de adoración, pero de exposición a tu palabra. Señor, concédenos que seamos auxiliados por tu Espíritu para exponernos debidamente a tu palabra. Concédenos también que tu palabra sea predicada con denuedo, con poder, con verdad, Señor, y que sea predicada la verdad de tu palabra que quieres resaltar en este texto. Rogamos, bendito Señor, que esta verdad de tu palabra sea también una verdad para nosotros, pero que nos edifique, nos redarguya, nos corrija, nos alimente, logre todo aquello que tu palabra puede lograr, Señor, en nuestras almas. Te imploramos en Cristo que hagas bien a tu iglesia, a tu pueblo, a tus ovejas, oh Dios, incluyéndome por medio de tu palabra en esta hora, y que te acuerdes también de los que están aquí, Señor, y aún no han sido llamados eficazmente, que por tu poder y por tu espíritu y por tu palabra hoy muchos sean llamados también a la salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Por mucho tiempo viví en medio de cristianos que exaltaban a muchos líderes del mundo cristiano, a pastores, a personalidades, no sé, ya sea que ven en la televisión, en YouTube. En mi tiempo en que yo crecí como cristiano, no había internet en Cuba, pero sí siempre nos la hemos arreglado para tener alguna memoria con algunos videos de predicadores. No les puedo ni decir el nombre de los predicadores que eran los monstruos predicadores en el tiempo en que yo me convertí. No me es lícito ni mencionarlos, porque realmente hoy puedo entender que son hasta falsos maestros. Pero en el contexto en el que yo crecí como cristiano, estas personas eran consideradas como muy espirituales. Eran la frase que más escuchaba era: el gran siervo de Dios, fulano de tal. Tremendo siervo de Dios. Imagínense cuál era la expectativa que había sobre ciertos creyentes. Yo tuve serios problemas en este pueblo con una persona que profesaba fe y su pastor era un gran siervo de Dios. Y yo me atreví, imagínense, a diferir de lo que creía su pastor de cierto tema bíblico. Ya, yo estaba en una blasfemia porque yo había dicho que su pastor estaba equivocado. Y su pastor no se podía equivocar porque él es un ángel de Jehová. Así mismo me dijeron. El ángel del Señor, él es un ángel. Los pastores son ángeles. Y los ángeles no se equivocan. ¿Cómo tú vas a decir que el pastor está equivocado en eso? Bueno, imagínense. Así piensa todavía. Muchos cristianos piensan de esa manera. Que hay grandes hombres de Dios. Personas, los grandes siervos de Dios.
Hermanos, los seres humanos, desgraciadamente, pensamos así. Que hay grandes siervos de Dios, que hay personas súper dotadas y esas personas sí, esos sí son santos, esos sí son tremendos. En el tiempo en el que Jesús estaba andando por este mundo, se encontró con una mujer, recuerda, en Samaria, y también ella pensaba así. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, esta mujer samaritana le dijo, ¿y quién eres tú? ¿Cómo es que tú te diriges a mí siendo tú judío y yo siendo mujer samaritana? Porque samaritanos y judíos no se llevaban, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide, dame de beber, y supieras que yo te puedo dar de un agua que es mejor que cualquier agua de un pozo, que el agua que yo te puedo dar es mejor que la del pozo. Y ella dijo, pero ¿quién eres tú? Tú podrás sacar agua de este pozo. Si el pozo es hondísimo, tú no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde vas a sacar tu agua? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que hizo este pozo y tomó de esta agua igual que sus hijos? Él sí era un siervazo. Eso fue lo que dijo esta mujer. ¿Eres tú superior a nuestro padre Jacob? Y aquí tenemos padre Jacob. En esta historia que estamos leyendo hoy, inspirada por el Espíritu Santo, tenemos quién era el padre Jacob. El siervazo. Vamos a ver el siervazo, cómo era. Cómo era su entorno familiar. Y vamos a ver que, hermanos, disculpen que le dé la conclusión ya, pero vamos a ver que aquí no hay grandes siervos de Dios. Hay hombres débiles, frágiles, desastres, con los cuales Dios hace sus obras gloriosas. Esa es la verdad. Aquí el único que es tremendo y que es digno de toda nuestra adoración es Dios. No hay un hombre que sea un gran hombre. Hay un gran Dios detrás de hombres frágiles. Eso es lo que hay. Así que espero que al menos cuando termine de exponerse, yo logre exponer esta verdad. Usted sea de los que diga, olvídate de esos grandes hombres de Dios. Hay un gran Dios detrás de hombres frágiles. Hermanos, veamos juntos a este gran Jacob que hizo este pozo y a sus hijos que tomaron de él. Vamos a verlos juntos y vamos a verlo bajo el título La descendencia y la riqueza de Jacob. La descendencia y la riqueza de Jacob a pesar de Jacob. Pudiéramos decir muchas cosas del título, pero vamos a dejarlo solo ahí. La descendencia que Dios le dio a Jacob y la riqueza que Dios le dio a Jacob a pesar de Jacob. Vamos a verlo juntos. Primero vamos a ver la descendencia de Jacob. Los versos desde el 1 hasta el 24, usted puede exponerse de muchas maneras a este pasaje de las Escrituras, pero lo que sí es cierto es que Dios le dio descendencia a Jacob. Hermano, yo quiero que lo primero que nosotros tengamos que ver aquí es que este texto de Génesis 30 no está solo en la Biblia. Le antecede Génesis 28, bueno, y todo lo demás, todos los capítulos, los 29 capítulos de Génesis. Y le sucede toda la Biblia, ¿no? Pero, especialmente miremos a las promesas que Dios le hizo a Jacob cuando Dios se encontró con él, cuando él ni pensaba que Dios podía acercársele, ¿verdad? Saliendo con la cola entre las piernas de su casa, huyendo de su hermano, siendo un desastre. Y allí Dios se le apareció y le prometió. Dios le prometió. En el verso 14 del capítulo 28, Dios se le aparece a Jacob en sueños y le dice, será tu descendencia, estoy viendo el capítulo 28, lo tiene cerquita ahí, verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Hermanos, ese es el Dios que promete. Vas a tener descendencia. Jacob estaba totalmente solo. Jacob no tenía nada. Estaba saliendo de su casa y tenía que ir a una tierra lejana a buscar una esposa. Una esposa. Le dijeron, ve para allá, y no le dieron una dote. No tenían solamente el callado. No fue como el siervo de Adán que iba con dote. No, Isaac no tenía una dote para él. Le dijo, mira, ve a buscar esposa, pero búscatela tú. Y para allá fue. No tenía nada. Y allí, cuando no tenía nada, Dios le dijo, te voy a dar una gran descendencia. Como el polvo de la tierra será tu descendencia. Se va a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Te voy a dar una descendencia. Y aquí tenemos el cumplimiento de la promesa a pesar de quien era Jacob. Hermanos, usted y yo tenemos que saber algo muy importante. Somos cristianos del siglo XXI. Usted busca hoy en día, en cualquier red social, una predicación sobre este pasaje y usted va a encontrar una cantidad de sandeces. Hermanos, realmente, mira que me ha costado encontrar la verdad tan clara que usted va a decir, ¿verdad le costó, pastor? Pero si está facilita ahí, usted lo está diciendo ahí. Cuando te lo dicen así, muy fácil. Mientras, déjenme decirle, hay textos, hay pasajes en la escritura, cuando yo leo por primera vez yo dije, facilísimo, que bueno, gloria a Dios. Aquí el mensaje central estaba, pero así, facilísimo. En este pasaje de las escrituras, el mensaje central realmente yo no lo veía. Uno se pierde en el asunto del dilema familiar, que si nació, y uno dice, bueno, ¿en qué hago énfasis aquí? Hay cosas que me quedan claras, pero ¿cuál es el mensaje de todo? Está muy clarito, o sea, es que uno se pierde en las minuciosidades y en las pequeñeces y olvida que hay todo un sentido en el texto, ¿no? Pero, bueno, ya usted ya sabe cuál es la idea central. Ya se las dije, ya usted lo sabe, y usted puede predicar el texto ya. Y usted lo puede hacer igual que yo. Aquí es Génesis 30, la descendencia de Jacob y la riqueza de Jacob. Ya predicó, ya tiene lo más importante, ya usted lo tiene. Pero déjeme decir, usted va y escucha predicador tras predicador y es, mira, horrible las cosas que puede escuchar de aquí. Desde que hay un sentido, no quiero echar para adelante a nadie, pero ni Arthur Pym. Arthur Pym dice que cada hijo de Jacob tiene un sentido para el evangelio. Mira, cosas que realmente dan miedo de buenos maestros. Encontrar que si Dan quiere decir esto, que si el otro, cada uno señala al evangelio una cantidad de cosas que el texto realmente no dice, pero que quieren que algunas personas han encontrado, porque es de los pasajes en que uno se pierde con muchos detalles que te da el texto y te puede dar la idea de ir por ahí. Pero bueno, yo les digo, solamente les quiero decir, Dios es fiel y nos ha conducido, creo yo, correctamente por este pasaje. Una vez más, Dios ha entendido nuestra diligencia en querer exponernos a la verdad de la Escritura. No solo a la Escritura, sino a la verdad que la Escritura quiere resaltar. Porque, hermanos, déjenme decirle, usted dirá, ¿en qué dilema está el pastor? El dilema es el dilema que tiene que estar todo pastor. Hermano, usted puede tomar la Biblia, y usted puede predicar de la Biblia, pero no predicar la Biblia. Sí, yo puedo predicar con la Biblia en la mano, de la Biblia incluso, y no predicar el tema que la Biblia te quiere enseñar. Y eso usted lo ha vivido. Si usted lleva más de 5 años en una iglesia, usted lo ha vivido. Si usted ha estado en una iglesia más de 5 años, usted ha escuchado predicar, como por ejemplo de David y Goliat. ¿Cuántas veces le han predicado a David y Goliat? ¿Cuántas veces le han dicho que usted tiene que tomar la onda de David y así vencer a los Goliat? ¿Cuántas veces? Eso es tomar la Biblia, predicar la Biblia, pero no predicar de la Biblia, pero no predicar la Biblia. Ese es un ejemplo sencillo, que es fácil de ver y por eso me gusta usarlo como ejemplo. ¿Cuántas aplicaciones? Que si el Goliat
qué sé yo, del sufrimiento, que si el Goliat de la escasez económica, que si el Goliat del desánimo, que si el Goliat de vence a tus Goliat con la onda de David. Eso es un disparate, serio. Y usted sale de ese culto diciendo, aleluya, voy a vencer a todos los Goliat toda la semana. Y si te ponen un acorde menor aquí, tin, 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 vence a los Goliat, tú sales para allá corriendo a vencer a los Goliat. Solo que cuando ya está en la esquina, ya los acordes menores no se oyen. Está el sol fuerte. Y el primer Goliat que te aparece es que no aparece un coche para irte. Y ahí tú dices, no, pero no, voy a vencer a este Goliat de mi desesperación debajo del sol. Pero cuando empieza a sudar, ya lo que quieres es gritar. Y se te olvidó Goliat, y se te olvidó que tú eras David, se te olvidó cómo usar la onda. Y te acuerdas de tu fragilidad. Mi hermanos, para que no se quede con el sermón malo de David y Goliat, lo que enseña la Escritura, la Biblia, en el pasaje de David y Goliat, es que David es solo la vista de quien era realmente el David nuestro. David es solo un ejemplo de nuestro verdadero David, aquel que se le dijo el hijo de David. Ese es el verdadero David. David es solo un rey en los tiempos bíblicos que anunciaba al verdadero rey de reyes y señor de señores, quien iba a vencer nuestros verdaderos Goliat. Nuestro David es Cristo. Y solo David vence a Goliat. Solo Cristo vence nuestros Goliat. Lo de nosotros es correr cuando Goliat hace, ¡oh! Nosotros, ¡oh! Pero ahí está David, nuestro David, para vencer a nuestros Goliat. Nosotros somos frágiles y ante cualquier gigante salimos huyendo. Pero a Dios gracias por el hijo de David, que es superior a David. Es antes de David. David dijo el Señor a mi Señor. Ese es el verdad. Eso es predicar la verdad de la Biblia. Con la Biblia. Y entonces, déjenme decir que yo no hago nada con venir aquí predicarles sobre Génesis 30, enseñarles cualquier verdad que diga Génesis 30 y no enseñar lo que verdaderamente Dios quiso enseñar en Génesis 30. Y ese es el dilema de todo predicador. Debe enseñar la verdad, aunque las verdades pequeñas que están dentro de esta verdad las exhorte más o menos, las levante más o menos, pero la verdad de Génesis 30 es lo más importante. Es lo más importante. Por eso nuestro esfuerzo para predicarles a ustedes esa verdad. Ahora, una vez que nosotros ya entendimos que Dios prometió a Jacob que le iba a dar una gran descendencia. Ahora vamos a ver el costo y las problemáticas que presentó el crecimiento de la descendencia de Jacob. El costo y las problemáticas que presentaron ese crecimiento de la descendencia. De entrada vas a ver en este capítulo graves pecados dentro de la familia de Jacob. Graves pecados, graves y serios pecados. Tan serios como la envidia. Verso 1 y 2 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. ¿De quién? De su propia hermana. Hermanos, si hay un pecado odioso es la envidia. Porque la envidia no es otra cosa que tú sentirte mal, molestarte, que otra persona le vaya bien. Hermano, ¿se puede cerrar mejor está el cable ese metido ahí entre la ventana? ¿Pudieras quitar el cable, por favor? No sé hasta qué punto podrá ser afectado todo esto. Bien, el asunto es que si hay un pecado odioso es ese. ¿Cómo te va a molestar que a otra persona le vaya bien cuando es contrario al amor?
El amor desea que todo el mundo le vaya bien, procura que le vaya bien a las personas. La envidia es todo lo contrario. Pero además era envidia contra su propia hermana. Contra su propia hermana tenía envidia. Oh, qué santa esta familia. El santo Jacob tenía una familia santa. No, lo que tenía era un desastre de familia. Y tuvo que soportar ese desastre de familia. Y a pesar de eso, Dios le dio una gran descendencia en medio de esa familia y de ese desastre. Graves pecados. Miren cómo a ese pecado se añaden otros pecados. Dice el versículo 2, dice, dame hijos si no me muero, culpando a Jacob de su desdicha. Y Jacob no puede hacer otra cosa que enojarse. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ahora también me vas a acusar a mí. ¿Tienes envidia de tu hermana? ¿Te molesta que tu hermana tenga 4 hijos ya y tú no tengas hijos, pero yo soy el que te doy hijos? ¿No es Dios el que da hijos a todo el mundo? ¿No es Dios el que bendice y prospera y que pueda hacer un fruto, el fruto de un vientre ser fructífero? No, no es solo Dios. ¿Cómo me vas a culpar a mí? Miren ustedes cuánto desastre provoca la poligamia. ¿Cuánto desastre? Celos. La poligamia es tan pecaminosa que puede provocar hasta los peores pecados entre hermanas. Que hermanas se odien. Hermanos, bendito sea nuestro Dios, que desde que instituyó el matrimonio, lo instituyó entre un hombre y una mujer. Dios quería librarnos de tantos males cuando hizo esto. Hay hombres que se creen sabios y piensan que van a ser más felices si tienen varias mujeres. Pregúntenle a Jacob. Pregúntenle a Jacob. Algunos hombres son tan necios de pensar que mientras más mujeres tienen, entonces ya ellos no van a tener ningún problema. Bueno, si me caso, si me pudiera casar con 5 o 6 mujeres, ya yo no voy a tener más ningún problema de adulterio, nada. Pregúntenle a David. Pregúntenle a David, que tenía muchísimas mujeres y sin embargo fue y codició y pecó horriblemente con la mujer de un hombre que tenía una sola. Dios, nuestro Dios santo y bueno y justo y amoroso, lo que instituyó fue un hombre con una mujer para siempre. Ese es el plan divino. Todo esto es digno de rechazar. Y está puesto aquí para que nos demos cuenta de lo pecaminoso y malvado y perverso y las consecuencias horribles de la poligamia. Miren cómo ella añadió más pecado, más poligamia. Verso 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha. Todo lo que estaba armando era una treta para hacer que Jacob, sin excusa, acepte tener otra mujer más. Ya su padre lo había hecho con él primero. Le había dado a la hermana mayor sin que él se lo pidiera, la hermana mayor, y tuvo que casarse con 2 hermanas. Ya eso era un desastre que le provocó Labán a Jacob. Sí, Jacob está siendo una víctima pasiva, entre comillas, porque él estuvo de acuerdo todo el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que él se ha convertido, Dios ha propiciado que él se convierta en una víctima de lo que él ha querido hacer con las personas en otros tiempos. Él ha querido usar a las personas a su antojo, engañar a las personas, y él ha sido engañado y así santificado, porque Dios lo consigue por muchos medios, pero consigue siempre santificar a todo su pueblo, a todos sus hijos. Y ahora aquí está toda una treta, y le dice, y la treta termina diciéndole Raquel a Jacob, mira, cásate también, tenga a esta mujer, a mi sierva también por mujer, a mi sierva Bilha. Si alguna vez digo Bilha, por favor, perdóneme. Históricamente he leído Bilha. Mi esposa, la que me está enseñando a leer, me está diciendo que en español es Bilha. Entonces, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Ahora miren ustedes que esto, tenga una tercera mujer.
Si 2 ya es un rollo, imagínense 3. Tengo una tercera mujer, pero miren ustedes qué fantasía la de esta mujer pecadora que le dice, ahora cuando ella para, yo lo voy a tener entre mis piernas, o yo voy a tener a este niño como si fuera mío. A ver, Raquel, ese no es hijo tuyo, es hijo de tu sierva. No, pero como es mi sierva, es mío. Eso es una costumbre de la época, pecaminosa, pero costumbre de la época que ella llevó a la familia. El mundo metido dentro del hogar de creyentes. ¿Ven cómo el mundo a veces nos afecta? Así afectó a esta familia. Ahora, pero note usted la pecaminosidad, porque uno lo lee y no nota la pecaminosidad, así a primera vista. ¿Cómo es que el hijo de tu sierva tú lo vas a tener entre tus piernas como si fuera tuyo, el hijo de tu hermana? No. ¿Qué mejor hijo para tener entre tus piernas como tu propio hijo que el hijo de tu hermana? No es tu hermana mucho más que tu sierva. ¿Cómo vas a tener envidia de tu hermana? ¿Y por qué no tienes los hijos de tu hermana como si fueran tuyos? ¿Acaso no es tu sierva también otra mujer de tu esposo? La sierva sí, la de tu hermana no. Aquí vemos mucho pecado de Raquel al provocar esto. Pero así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Por cierto, miren cómo el narrador hace una diferencia entre lo que quería Raquel y lo que era la verdad. Quien narra la historia es Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y no dice que Raquel le dio un hijo a Jacob, dice que así Bilha le dio un hijo a Jacob. No fue Raquel, fue Bilha, al final, quien le dio un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Cuando una persona está equivocada, hermanos y amigos, todo lo ve mal. Él luego interpreta la providencia muy mal. Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llama su nombre Dan, que quiere decir juzgar o algo así. Imagínense que ella está poniendo ahora en juicio su lucha envidiosa contra su hermana como si Dios estuviera a favor de ella. En esa lucha de envidias y rencores. Está poniendo a Dios en medio de esa lucha y como si estuviera a favor de ella. Miren cómo interpreta la providencia. Así interpretan la providencia todos los que están en pecados equivocadamente andando, lo interpretan todo mal. Sí, todo lo interpretan mal. Todo lo miran mal, todo lo miran al revés. Y eso, bueno, parte del juicio divino es que vivan de esa manera. Ahora, además de el desastre que ya estamos viendo, vamos a ver más desastre. En el versículo 6 vemos presunción, desconocimiento de Dios, ahí diciendo esto. Pero si seguimos leyendo los versículos 7 y 8, vamos a ver que hay una contienda y una rivalidad familiar aquí, como si fuera una guerra. Miren conmigo versículos 7 y 8. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Que pudiéramos señalar tantas cosas. Bueno, ahora Jacob se acuesta nuevamente con Bilha, porque es su mujer también, y vuelve a tener otro hijo. Y mira qué dice Raquel de aquello. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Luchas de Dios. Si eso no es tomar el nombre de Dios en vano, nada es tomar el nombre de Dios en vano. Es poner a Dios como parte de la lucha que nosotros estamos llevando. Es una lucha pecaminosa, horriblemente pecaminosa. Y nosotros ponemos a Dios ahí, en medio de esa lucha. Así es como oramos cuando estamos en serios pecados. He contendido con mi hermana y he vencido. Ella no sabe contar. La hermana tenía 4 hijos.
Ella tiene dos que no son de ella. Sabrá contar. Es que está loquita. ¿No se dan cuenta? Todo lo interpreta mal. Que Dios está luchando y con ella y que Él le ha dado la victoria y toda esa historia. Y entonces llamó su nombre Neftalí. De todas maneras, ya nació Dan y nació Neftalí y Dios está cumpliendo su promesa. Amén. Dios está cumpliendo su promesa y aquí están Dan y Neftalí hoy siendo tribus, leyendo esto por primera vez y diciendo, así nació esta tribu. Pero oye, a pesar de esta familia, Dios ha sido fiel y hoy somos una gran nación. Ahora se podían mirar unos a otros, todo el pueblo de Israel, y decir, nosotros somos un desastre, pero a pesar de nosotros, Dios nos va a dar la tierra prometida, porque Dios es fiel. Viendo pues Lea, los versículos desde el 9 en adelante, encontramos la propagación de los mismos pecados contaminando a toda la familia. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa. A ti no te toca la envidia hasta que no empiezan a sentir envidia de ti. ¿Y qué pasa? Que entonces tú empiezas a envidiar al otro también. Porque es contagioso. El pecado se nos pega con una facilidad horrible. Y Lea, que hasta el momento estaba tranquila, disfrutando de sus hijos, ¿verdad? Ahora se suma a la contienda que era solo de Raquel. Raquel estaba en ese brete sola, pero ahora mira cómo contagia a Lea. Y Lea cae en lo mismo. Los versículos 9 al 13 nos hablan de ello. Dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva. ¿Qué hay que hacer? No hay que inventar nada. Ya alguien se encargó de inventar este pecado. Añadirle otra esposa más. Si tiene 3, que tenga 4, ¿qué tiene que ver? Si ella se goza con los hijos de su sierva y ya ese pecado entró a esta casa, ¿qué más que yo también me goce con los hijos de mi sierva? Y no tanto con los hijos de más nadie, ¿no? Entonces, no con los hijos de la sierva de mi hermana, yo no me voy a gozar, pero con los hijos de mi sierva sí. Entonces, Lea cae en lo mismo y le dio a Jacob por mujer. Y ustedes se dan cuenta que Jacob aquí ni pinta ni da color. Ni pinta ni da color. No le dice a aquella mujer, hey mujer, ustedes están locas. Ya tengo 3 mujeres, ustedes quieren ponerme una 4ª mujer. Está bueno ya, si yo vengo del campo y ustedes quieren hacer de mí lo que ustedes quieren, ustedes imaginan, con 4 mujeres. ¿Qué quieren hacer de mí? Bueno, Jacob, prepárate, porque tú quisiste siempre hacer de los demás lo que te dio la gana y ahora están haciendo de ti lo que les da la gana a tu familia, a tus seres queridos, lo mismo que tú hiciste con tus seres queridos. Entonces le encasquetan otra mujer a Jacob. Dice, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Fíjense quién le dio a luz un hijo a Jacob, Zilpa, no Lea. Y dijo Lea, vino la aventura, cae en la misma fantasía, y llamó su nombre Gad. Esto es fortuna, ¿no? Gad, la fortuna llegó. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dan dichosa, y llamó su nombre Aser. Todo eso era imaginación de Lea. ¿Quién le llamó dichosa a Lea alguna vez? ¿Alguien le llamó dichosa alguna vez? Nada de eso. Pero todo imaginación. Esto es feliz. Solo que Aser quiere decir feliz. Solo que lo que sí es cierto, que ahora nacen 2 hijos más, Gad y Aser. Dios se sale con la suya a pesar de la maldad y el pecado de la familia del gran hombre de Dios, Jacob. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, si quieres ver ahora todos los pecados de la familia expuestos, todos, vamos a ver los versos del 14 al 18. Todos los pecados de la familia expuestos en el nacimiento de uno solo, de Isaacar. Miren esto ahora, ¿qué pasa? A partir del versículo 14 hay aquí una historia interesante. Fue Rubén, en tiempo de la siega de los trigos, Rubén era un muchachito. Por este tiempo debió haber tenido 5 años, algo así, un niño, 5 o 6 años, salió para el campo. Y recogió alguna planta allí que le llamó la atención en el campo. Dice, y halló mandrágoras.
¿Qué les podré decir de las mandrágoras? Usted buscará en internet mandrágora y le va a aparecer de todo. De todo le va a aparecer. Pero una de las cosas que se habla de las mandrágoras, o sea, a ver, bíblicamente las mandrágoras se cita dos veces. Se cita aquí y en Cantar de los Cantares. Por la reacción que tiene Raquel con la mandrágora y por Cantar de los Cantares que asocia la mandrágora con el amor que viene a mi puerta y el amado y el romance, por ambos textos se cree que la mandrágora era al menos recepcionada por las personas en las escrituras como una planta que estimulaba el, pudiéramos decir, de alguna manera, estimulaba sexualmente. Entonces, esto es lo que al menos se creía. Hoy en día, hay mucho alrededor de la mandrágora y también, o al menos de una planta que se llama de la misma manera, y también se le atribuye carácter afrodisíaco y también, pero desde brujería hasta de todo se hace con la mandrágora. Incluso hay hasta mitología en relación a la mandrágora, porque se cree que la mandrágora es una planta herbácea de flores, de hojas más bien jugosas, grandes, pero la raíz es el tema. La raíz de la mandrágora, dicen algunos que tiene formas distintas y que tiene a veces formas como humanas. Es como un tubérculo, una cosa así, pero forma como humana. Algunos creen que el jengibre y la mandrágora es lo mismo. Bueno, por ahí todo un dilema. Lo importante es lo que se formó con el lío de la mandrágora. Miren ustedes qué pasó en esta familia, cómo se exponen todos los pecados con este suceso. Dice que halló mandrágoras en el campo el niño Rubén y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. ¿Qué ustedes creen de Lea, chicos? Esa Lea todo lo que no tenía, lo quería. Era alguien, ustedes saben que todos somos un poco Lea. No podemos ver nunca los personajes de la escritura muy lejos de nosotros, porque están ahí para enseñarnos algo a nosotros. Están ahí para enseñarnos algo a nosotros. Ahora, ninguno de nosotros tiene una gorra, pero si alguno de nosotros se compró una gorra un poquito bonita, los demás están empezando a mirar la gorra y dicen, ay, mira qué linda la gorra. Y así pasa con el vestidito, los zapaticos, la chancletica, cualquier cosita, el motorcito, lo que sea, todo el mundo quiere, porque así somos. Así somos. No se crean que Raquel no es pariente nuestra. Mandrágora del niño, ay, yo quiero la mandrágora, yo quiero la mandrágora. Sobre todo si la mandrágora dice que son estimulantes. Quizás con las mandrágoras mi marido entonces se allega a mí y yo salga embarazada con la mandrágora. Habrá pensado quizás todas esas cosas, Raquel. Lo cierto es que Raquel, en buen cubano, se antoja de las mandrágoras. Y ella respondió, es poco, Lea le responde así. Miren cómo se llevaban estas hermanas, qué horrible. Es poco que hayas tomado mi marido. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Te has hecho dueña de mi marido. Mi marido casi no está conmigo, es un poco lo que hay aquí, ¿no? Está solo contigo. Y nosotros sabemos que Jacob amaba a Raquel, ¿verdad? Entonces parece que habían habitaciones que Jacob merodeaba más que otras. Y Lea, eso pasa cuando hay poligamia. Lea dice, tú te has adueñado de mi marido, te has tomado mi marido y ahora quieres la mandrágora de mi hijo también. Tú quieres todo. ¿Qué tú te piensas? ¿Ustedes se imaginan qué clase de familia esta? Qué horrible. Cuando pues Jacob volvía del campo, dice, espérate, hay algo resuelto aquí, me salté un versículo, verso 15. Y ella respondió, no, disculpen.
Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Eso es fácil. ¿Qué tú quieres, mi marido? Yo te lo alquilo esta noche. Horrible. ¿Y quién es Jacob aquí? El gran Jacob, ¿dónde está? Ese es un objeto que nosotros hacemos de él lo que nos da la gana. Cuando pues Jacob volvía del campo se enteró. A la tarde, porque hermanos, te voy a decir una cosa. Hay que ver aquí, entre líneas, que Dios está trabajando en Jacob. Aunque él era un desastre, Dios está orando. ¿Usted recuerda quién era Jacob? Que no salía de la casa de la mamá. Y desde que llega aquí es un pastorazo, pero de verdad, no un pastorazo de púlpito, sino pastorazo de que de verdad pastorea ovejas. Fuerte. Ahí llega ahora a la hora de la tarde. A la hora de la tarde, todo el tiempo, todo el pasaje, desde Jacob llega a Harán, se resalta a Jacob trabajando duro para Labán. Y él llega ahora en la hora de la tarde, cansado. Yo me imagino con cuántos olores, pero Lea le venía bien como quiera. Le venía bien como quiera. Y le dijo, salió Lea y le dijo, llégate a mí. No sé si era en la noche o si era ahora mismo, no sé. Porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, fue en la noche. Menos mal que hubo baño por el medio. Durmió con ella aquella noche. Hermanos, esto es todo un desastre. Todo un desastre de familia encontramos aquí. Encontramos todos los pecados expuestos de la familia. Sí. Cada mujer en su mundo tenían a este hombre como alguien que podía ser alquilado. Qué horrible. Pero, verso 17, oyó Dios a Lea. Porque Lea cayó en muchos pecados, pero oraba. Oraba. Y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Miren ustedes, aquí, extrae. Por cuanto di mi sierva a mi marido, así que tú haces que tu marido peque más. Y Dios te recompensa. No, es absurdo. Por eso llamó su nombre Isaacar, o sea, recompensa. Qué horrible. Bueno, todo el pecado, pero veamos ahora juntos el corazón contaminado de Lea y Raquel, cómo es expuesto aún en los mejores momentos. Fíjense, cuando una persona está en una condición pecaminosa, aún, o sea, las aflicciones hacen ver el pecado, resaltar el pecado, pero las fiestas también. Sí. En las buenas se resalta el pecado. Por eso, miren, les voy a dar un secreto a todos los que aquí no se han casado aún. No se han casado aún. Dale tiempo a esa persona que tú quieres que sea tu esposo o esposa para toda la vida. Conócelo. Espera que vengan aflicciones a su vida y espera que vengan momentos felices a su vida. Esas dos etapas de la vida hacen brotar lo que es la persona verdaderamente. Tanto las aflicciones como las grandes alegrías o victorias te hace ser quien tú eres. Reaccionas de la manera que eres. Saca a la luz quién eres. Por eso a veces nosotros, aplicando esa misma verdad a los creyentes, le damos un poquito de tiempo para ver si son verdaderos creyentes, para que pasen por alguna etapa, ya sea aflicción o bendición, y va a salir a relucir qué hace con las aflicciones y qué hace con las bendiciones, y así tú podemos ver qué son. Ahora bien, miren ustedes
cómo ese corazón contaminado en las bendiciones sale a relucir también. Verso 19 hasta el 24, miren lo que dice. Después después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Tremendo. Regresó Jacob al lecho de Lea, quedó embarazada otra vez. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. ¿Qué te hace pensar eso? Porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Pero después dice, y se acordó Dios de Raquel y oyó a Dios, y la oyó Dios y le concedió hijos. Fue después que tuvo a Dina, fue para donde estaba Raquel, Jacob. Dejó a Lea, no se quedó con Lea. Lea pensó que ya, fíjense que, hermanos, usted sabe lo que es tener hijos. Bendición de Dios, sí, muy bien. Dios me ha dado una dote. Y pensar, ahora mi marido va a ser para mí, para ninguna de las otras 3. ¿Se da cuenta? Ahora mi marido va a ser para mí, para ninguna de las otras 3. No, si tú misma le pusiste a otra mujer. Tú misma le pusiste a otra mujer. Tú no solo estás sufriendo que tú fuiste, sí, la primera mujer, pero vino otra y ahora tú te has adentrado en la contienda. Y miras todo a la luz de esa contienda. ¿Se da cuenta de que lo que hay en el corazón? Contienda. Tiene otro hijo. Dios me dio otro hijo. Gloria a Dios. Pero ahora mi marido va a ser para mí nada más. Y para las otras no. Contienda es lo que hay en el corazón. Pero ahora miremos a Raquel. Porque Dios se acordó de Raquel. Dice el versículo 22. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Raquel en su angustia también oraba, porque no estamos hablando de una casa de inconversos. Parece como si fuera, pero no, estamos hablando de la casa de los elegidos de Dios. Y en casa de los elegidos de Dios donde vemos todo esto, personas que oran. Si hay una señal para un verdadero creyente, es alguien que ora. Es una señal para un verdadero creyente, que de verdad ora. Y aquí está Raquel, escuchada por Dios, porque Raquel, a pesar de, oraba. Dios la escucha y le concede hijos, pero dice, y concibió, dio a luz un hijo, ¿verdad? Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Pero miren lo otro que dijo, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Qué ustedes creen de esto? Una mujer que era infértil, que no daba a luz hijo, y ahora dice, muy bien, ya me diste uno, pero dame más. Pero mujer, agradece, gózate con ese. No, pero yo quiero más, mi hermana tiene 4, yo quiero más. Es que el corazón se revela, o sea, se muestra en todas las circunstancias. Esta no era conforme con uno, ella quería más. Bueno, un poco sabía que Dios iba a prosperar mucho a Jacob y dijo, bueno, yo creo que Dios le va a dar bastante descendencia, así que me usa a mí con 2, aunque sea 2. Bien, yo creo que ya aquí hemos visto cómo Dios se ha salido con la suya y hasta de hembras dadas aquí como Dina, Zabulón, Aser, Dan, Neftalí, todos estos hijos Dios se los dio a Jacob en este tiempo a pesar de esa familia. Y así podemos ver el cumplimiento de Dios, cómo les dio mucha descendencia a Jacob, cumpliendo así su promesa. Pero Dios prometió también darle riquezas a Jacob, o estar con él y bendecirlo, estar con él en todo momento, a pesar de estar en casa de Labán, porque estar en casa de Labán, sirviendo a Labán, era como salir en miseria. Pero Dios dijo, voy a estar contigo donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Y Dios le da a Jacob riquezas. Versículo 24 en adelante, 25 en adelante, vemos esas riquezas como Dios se las dio. Pero lo primero, notar la promesa que Dios le había hecho a
Jacob en Betel. Él le dijo en Betel, aquí yo estoy contigo. Versículo 15. ¿No? ¿Verdad? 28:15 en Betel. Dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hermano. Yo estoy contigo y te guardaré. Eso es importantísimo. Porque, hermano, solo así Jacob pudo salir con un medio de casa de Labán. ¿Cómo se puede salir rico de casa de Labán si Dios está contigo? Si no, no puedes salir rico de casa de Labán. Entonces vamos a ver las riquezas que Dios le dio a Jacob. A pesar, vamos a ver ahora rápidamente el costo, porque ha pasado el tiempo, el costo y la problemática que presentó la prioridad económica, la prosperidad económica de Jacob. Vamos a ver qué costó. Miren conmigo los versos 25 al 30, que estas son las circunstancias. Aquí está la circunstancia de cómo llegaron las riquezas. Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Qué cantidad de dinero tenía Jacob? 0. Lo único que tenía era familia. Pero a Jacob le bastaba con eso. Me voy así. Recuerde que había que servir 7 años por Raquel, que le pasaron a Lea, y después de 7 años por Raquel. Entonces, ya después de ese tiempo, Jacob dijo, ya tenemos hijos, ya serví a tus padres, nos vamos. Y le dijo a Labán, déjame irme, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, es lo que yo tengo, ¿no? Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Tú sabes muy bien que he hecho más de lo que tú imaginabas. Y Labán le respondió, verso 27, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Te he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Hermanos, cuando Dios está con uno, Dios bendice a todo el que está alrededor. Eso es más que un hecho. Y en las escrituras, en esta persona también fue así. Dios bendijo a todo el que estaba a su alrededor, a Labán lo bendijo. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. ¿Qué ustedes creen de este personaje? Ya el salario una vez le dijo esto y le puso otra cosa y después le puso otro salario y otra cosa. Después vamos a ver que dice Jacob en su defensa delante de Labán y Labán tuvo que admitirlo. 10 veces me has cambiado el salario. 10 veces me has cambiado el salario, Labán. Y a Labán tuvo que decir, verdad. Señálame tu salario, yo lo daré. Y él respondió, Jacob le dice, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, que voy a decirte ahora, volveré a apacentar tus ovejas. Yo voy a hacer algo. Mira, no me des nada ahora. Yo te voy a poner un trato. Y si tú aceptas, yo voy a trabajar por eso que tú me vas a dar. Mira hasta aquí. Estas son las circunstancias. Y miren cómo dice, verso 32. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Pero fíjense, él iba a recoger esto, iba a trabajar por eso. O sea, iba a cuidar las ovejas de Labán, todas, por esas pocas ovejas manchadas y salpicadas. Era así la cosa. Ahora, nosotros debemos entender ya que lo que estaba pidiendo Jacob
que iba a trabajar por ellos, era nada prácticamente. Porque en un rebaño en Israel, normalmente, las ovejas no son manchadas y pintadas. La mayoría de las ovejas, sobre todo de esta parte del mundo, eran blancas. No habían ovejas negras habían, pero era algo muy extraño. Genéticamente está incluido en los genes de las ovejas que algunas salgan manchadas, que algunas salgan negras, pero es un por ciento muy limitado dentro de la procreación de las ovejas. Casi todas salen blancas, y sale el 10%, algunos dicen que hasta a veces hasta el 25% pueden salir manchadas o de algún color oscuro, pero eso es muy raro. Lo que estaba pidiendo Jacob era una tierrita, vaya, un salario mínimo, pero él sabía quién tenía delante. Déjame pedirle esto, porque por más que esto no me va a dar nada. Yo le voy a cuidar un tiempo más sus ovejas y me voy a quedar con las manchadas que él tiene, que son una bobería, ¿no? De ovejas, pero al menos esas. Y en el tiempo que me queda con esas ovejas manchadas, quizás yo pueda prosperar esas ovejas manchadas y de color, ¿no? Bien, ese fue el trato, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo? Llegó aquí, este es el trato, estas son las circunstancias. Pero, hermanos, qué cosa tan terrible. Vamos a ver el contrato entre Jacob y Labán hasta el versículo 34, por favor, verso 34. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto. O sea, Jacob, dejando todo bien claro, dice, cuando yo ponga aparte las ovejas manchadas, si tú ves alguna blanca, tenla como que yo me la robé. ¿Ya? Así, clarito. Eso hablando con Labán. Digo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Así me encanta ese contrato. Estoy de acuerdo. Ahí quedó cerrado el contrato, ¿verdad? Cerrado el contrato. ¿Todo el mundo entendió el contrato? Sí, clarito todo el mundo. Bien, vamos a ver ahora la artimaña del personaje, todo un personaje llamado Labán. Versos 35 y 36 encontramos la artimaña. Y Labán apartó aquel día, aquel mismo día, los machos cabríos manchados y rayados, o sea, los sementales manchados y rayados, para que no den ningún manchado ni rayado, para que no quede nada. Y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. ¿Qué clase de personaje? Dejó a Jacob sin salario. Las pocas que había, las puso en manos de sus hijos. Y mira lo que hizo. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de ¿quién? Sin ovejas se quedó Jacob. De buena primera se desaparecieron las ovejas manchadas y listadas. Tremendo. Hermano, ¿quién puede salir con dinero de una casa así? Aquel que Dios le haya dicho, pero yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y esto es lo que podemos ver de ahí en adelante. Lo que podemos ver de ahí en adelante en nuestra historia inspirada es la estrategia de Jacob por medio de la cual Dios le enriquece. Porque después vamos a ver, porque si usted se queda aquí en el capítulo 30, usted no entiende. Y se pierde también en los pedacitos. ¿Cómo es eso que la rama? Voy a partir de ahora a poner una rama ahí a ver si las ovejas paren distinto. Aquí se va a ir la suegra de Marco con esa idea para allá, para el campo. Mira, ponle una rama ahí. Vamos a ver. Sí. Y ahí tenemos el relato bíblico de cómo Dios, a pesar de un personaje como Labán, Dios bendice a Jacob y lo enriquece
¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Por favor, vaya conmigo al verso 37 y miren lo que dice. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón. Escuche bien, en casa de Labán se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnas. Hermano, usted dirá, pastor, explícame ese asunto de las varas, no entiendo nada ahí. ¿Qué es la brujería que hay que hacer para tener? Respalda la brujería la Biblia. Déjenme hacérselo más fácil. Más fácil. Voy a explicarlo lo más fácil posible. Vaya conmigo al versículo 6 del capítulo que le sigue. 31:6. Vosotras sabéis, está hablando Jacob con sus esposas. No sé si estaban las siervas ahí, pero por lo menos Lea y Raquel estaban. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario, ¿cuántas veces? 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Quién fue el que no permitió? ¿Las varas? No, Dios. Pero vamos a seguir para que ustedes vean. No, Dios no ha permitido que me hiciese mal. Si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. ¿Y quién fue el que lo hizo? Dios no dejó. Fíjense de las varas. Jacob sabía que las varas no eran el problema, que era Dios. Ahora, pero vamos a seguir. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Verso 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Hermanos, es Dios quien quitó el ganado de Labán y se lo dio a Jacob, porque vio que Labán era un tramposísimo y Dios estaba con Jacob. Olvídense de las varas. Ahora, si usted quiere estudiar el asunto de las varas, déjeme decirle que primero, en la genética de las ovejas está incluido el gen de pintados, abigarrados y listados. Ya está en la genética. Usted no me va a dejar mentir. Ya está en la genética. Por eso puede ser que salga. Ahora, si usted cree que hay alguien se le ha ocurrido estudiar lo de las varas, déjeme decirle que sí. Y ya hay hipótesis, ¿no? O tesis sustentada científicamente, en que hay una de las razones por las cuales
estando ya en la genética del animal, estando en la genética, puede inclinarse hacia una posición u otra, es un efecto visual. O sea, una de las maneras en que un ARN o la disposición genética pueda moverse de un lado a otro, se ha demostrado que la impresión visual, tanto en animales como en seres humanos, incluso puede disponernos genéticamente hacia un sentido u otro. Ahora, eso puede ser que se haya puesto de manifiesto aquí, en este proceso, pero todos debemos entender que si Jacob hizo eso, lo hizo entendiendo que Dios le había mostrado que iban a nacer de esa manera las ovejas, porque al final, hermano, si una persona va a nacer rubio o trigueño, ¿quién lo dispone? Dios. Si una oveja va a salir pintada, blanca, negra o listada, ¿quién lo dispone? Dios. Genéticamente están todas esas posibilidades. Dios las ha puesto. Ahora que se incline, que haya más por ciento de una o de otra, solo Dios lo puede disponer. Hermano, usted se imagina a Jacob mirando cómo Dios lo bendijo, mirando a su familia, que era un desastre, mirando a sí mismo siendo un desastre, y viendo cómo a pesar de eso Dios lo bendecía. ¿Usted se imagina? El himno él me sostendrá, no se había escrito, pero si se hubiera escrito, yo supongo que era el himno preferido de Jacob. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. Yo soy un desastre, pero Él me sostiene. Hermano, la firmeza y seguridad de las promesas de Dios no radica en la gran fe, de los llamados, en la gran fe de los escogidos, sino en la inmutabilidad, en la sabiduría y en el poder del Dios que promete. Ahí radica la firmeza, la seguridad de las promesas. Jacob y toda su casa pueden cantar junto con nosotros. Él me sostendrá. Solo Él me sostendrá. Solo Él nos sostendrá. Independientemente de lo que nosotros seamos, Él nos sostendrá. Si hay alguien aquí y no se ha reconciliado con Dios en Cristo Jesús, crea que Dios cumple sus promesas. Y Él no solo ha prometido vida eterna para los que se arrepienten y creen, ha prometido un infierno para los que no se arrepienten y no creen. No esperes a tú tener fuerzas para agarrarte de Dios, porque así no funciona. Es a los débiles y enfermos a los que Cristo vino a salvar. Si tú eres débil y enfermo, mira a Cristo y Él te sostendrá. Hermano, cantemos juntos este himno que pudiera cantar perfectamente Jacob con su familia. Vamos a cantarlo hoy nosotros juntos también. Él me sostendrá.